Valen, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo andás? Todo bien, Valen. Bueno, gracias primero que nada por poder sumarte a esta entrevista para poder compartir un poco tu testimonio. La idea es hacerte un par de consultitas, que cuentes un poco tu experiencia, cómo fue tu proceso, cómo venís actualmente en todo lo que es el mundo de Airbnb. Así que, ¿te parece si empezamos? De una, me parece perfecto. Excelente. Bueno, primero que nada, Vale, me gustaría empezar preguntándote cómo fue tus inicios, ¿no? En el mundo Airbnb, o sea, a qué te dedicabas antes de meterte en todo este mundo, de empezar en el mundo de ser un freelancer, de ser un empresario. ¿Cómo fue tu historia? Y bueno, mira, más que nada, al principio, bueno, siempre me gustaron lo que es el mundo digital, siempre me gustó mucho. Pero bueno, también que la típica edad por ahí, que estás como medio perdido, 18, 20, entre esa edad que estás como por ahí, que no sabes para dónde arrancar. Nada, la realidad es que probé muchas cosas, hice un montón de cosas, tanto trabajos digitales como trabajos también físicos. Trabajé con mi abuelo en una fábrica de zapatos, fui repartidor de Mercado Libre, repartí productos químicos, fui RPP de un boliche, o sea, literalmente trabajé un montón de cosas. Siempre desde chico trabajé, me gané mi plata, me busqué lo mío y nada, la realidad es que después de todo ese proceso me di cuenta de que no quería tener la vida como el camino de la rata, como suelen decir. Quería por ahí un poco abrirme de eso y quería ir básicamente a cumplir mis sueños, a cumplir mis objetivos. Entonces fue ahí cuando decidí, nada, apostar por ahí más al mundo digital, que es como que tenía más accesibilidad y donde sentí que podría tener un poco más de potencial. Entonces, nada, de a poquito fui metiéndome. Primero hice un poco unos cursos de marketing digital, publicidad, estudié también un poco de e-commerce. Nunca llegué a trabajar de eso de e-commerce, pero nada, lo tenía en cuenta, lo estudié. También estudié lo que es appointment setting, también soy setter, hice una formación de setter. Y después de eso, nada, conocí el mundo de Airbnb, básicamente por un conocido que estaba en la formación de setter, que me dijo que nada, eso era lo mío, me dijo, como que me potenció ahí con eso. Y nada, yo ya tenía en ese momento, tenía ya un departamento que hacía rent to rent acá cerca donde yo vivo sin saber que era un rent to rent. O sea, había sido como un arreglo con un familiar, con un ex familiar, en el que básicamente me dijo que le hacía falta una persona que lo ayude a manejar sus propiedades y demás, y que si quería a cambio, él me daba un departamento para que yo lo equipe y que yo lo alquile básicamente. Y yo sin saber lo que era eso, o sea, sin estar como más profesionalizado, me mandé de una porque nada, era buen negocio y lo veía como un inicio grande. Y me mandé sin saber lo que era un rent to rent y nada, de ahí me di cuenta que me gustaba. Cuando entré a la formación de Appointment Center me di cuenta que era algo que me copaba mucho. Entonces, este chico que me hizo como potenciarme, me demostró que realmente sí podía tener potencial con eso. Arranqué a investigar, arranqué a buscar por todos lados, a ver si realmente el negocio tenía potencial, si era un buen negocio escalable y demás. Y nada, cuando me di cuenta de que sí que era un negocio escalable y que además lo más importante creo yo que me gustaba, me apasionaba, dije, nada, es por acá, me mando por acá y nada, fue como, me mandé de una, puse todas las fichas ahí y nada, de a poquito fui escalando. Una, buenísimo. O sea, pasaste por todos los procesos hasta llegar a Airbnb, o sea, se fue dando. Sí, totalmente, totalmente. Nada, la verdad que es un proceso para mí, siempre lo cuento con mucho orgullo aparte porque siento que todo es parte del proceso. Siento que todo lo que viví fue parte y todo lo que viví tuve que pasarlo para realmente hoy tener el negocio que tengo, tener el estilo de vida que quizás todavía no al 100% pero que voy construyendo de a poco y el que me gusta. Y nada, siento que todo eso es gracias a todo el proceso que tuve y todo lo que viví. De una, buenísimo. ¿Cuándo fue el momento en el cual vos fuiste avanzando en todo este proceso de Airbnb y como que te hizo un clic en la cabeza o qué fue lo que te motivó a decir, ok, necesito un poco de ayuda, de guía en este proceso que te hizo también llegar a nosotros, ¿no? Bien. Sí, mira, yo ya había entrado en una formación, entré en una formación de Estados Unidos, al poco tiempo de arrancar con el negocio de Airbnb, un poco para también como más aprender, digamos, y tener mejor formación con gente grosa. Y la realidad es que al tiempo de eso, soy medio un enfermito siempre de aprender más y tener más información y siempre seguir para adelante. Entonces, por ahí me estaba costando un poco la parte de análisis o un poco la parte de métricas y demás, junto con la captación. Y ahí fue cuando lo conocí a Norris, conocí a todo lo que es el Pro Managers, al equipo. Y fue ahí donde, nada, tuvimos una pequeña reunión con Norris, nos conocimos. Yo ya lo conocía a él de nombre por antes, pero nada, fue ahí donde comenzamos a trabajar juntos. Buenísimo. Y te pasó que por ahí, porque, a ver, yo siempre hablo de lo mismo, ¿no? La persona cuando da como ese salto, vos ya tenías por ahí
allanado un poquito el camino, pero por ahí al empezar a trabajar con alguien nuevo como Norris, ¿qué dificultades vos sentías que podías llegar a tener? ¿Dudas? ¿Algún miedo antes de empezar? ¿Cómo fue ese proceso de dar ese salto a empezar Claro, a trabajar con otro equipo como nosotros, ¿no? claro. Y siempre como todo, ¿viste? Está como la duda que te surge de decir si será un buen servicio que te dan, si tenés acompañamiento, si es como lo correcto, ¿no? La decisión que tomás. Eh, Siempre está ese miedo, pero la realidad es que, nada, al poco tiempo de que entré me di cuenta de que sí que era un servicio excelente, porque, nada, los chicos siempre me trataron de la mejor manera, siempre acompañándome, siempre en todo el proceso que tuve de formación, estuvieron conmigo con las charlas uno a uno con Norris, la verdad que me ayudaron un montón. Eh, y nada, siempre está el miedo, pero una vez que entras te das cuenta que es un buen servicio y que nada, realmente se, se esfuerzan por querer ayudarte y porque quieras, porque vos puedas progresar, básicamente. Claro, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué destacarías vos de todo tu proceso trabajando con Norris, con el equipo de Road Y, Managers? y básicamente, te soy sincero, creo que el acompañamiento. Sinceramente, el acompañamiento me gustó un montón porque, nada, sentí que nunca me soltaron la mano, sentí que siempre estuvieron ahí conmigo y que, nada, básicamente tenía una duda, ya sea la duda más tonta o lo que sea, lo más puntual. Norris se encargaba siempre de ayudarme, darme una mano, hablar con un contacto que él tenía. Siempre le buscaba la vuelta como para ayudarme y para saber para dónde llevarme o qué consejo darme. Así que eso creo que me gustó siempre como su disposición con los alumnos y con todo el equipo. ¿Y vos sentís, o sea, que las expectativas que tenías en cuanto a entrega de servicio, acompañamiento, resultados, eso se cumplió? Sí, totalmente, totalmente creo que sí, 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 porque como te digo, me sentí la verdad muy conforme y siempre los chicos me ayudaron un montón en todo lo que era el proceso y todas las dudas que tenía, así que sí, sí, totalmente, al 100%. Por ejemplo, vos, ¿cómo fue el proceso en cuanto a propiedades? Actualmente, ¿cuántas gestionás? ¿Cuántas conseguiste bajo consultoría? ¿Cómo fue eso con Norris? Además, en cuanto a resultados, para tangibilizarlo un poco, ¿no? Bien, perfecto. Yo cuando entré con Norris tenía ya en gestión 2 departamentos en Salta, un rent to rent, que es el que tengo acá cerca de donde yo vivo, eh, y estaba básicamente justo, fue una etapa en la que justo tenía como varios leads por cerrar, y que le dije a Norris, quiero que me ayudes a cerrar esto, porque eran leads importantes, y fue de hecho justo en lo que nos enfocamos. Cuando yo arranco a trabajar con Norris, le comento todo lo que venía haciendo, todo lo que era la perfección y demás. Y tenía justo una agencia en Medellín, en Colombia, con la cual estuve asociado, de más o menos 15 propiedades. Entonces fue Norris el que me dio un montón de apoyo ahí para como poder cerrar todo eso. Y nada, la realidad es que fueron 15 propiedades que cayeron de golpe y nada, fue terrible. Además de esa parte también conseguí una casa después en Recoleta, que es a día de hoy creo que el mejor anuncio que tengo, el mejor listing, porque es la que más me genera. Y nada, fue una gran ayuda de parte de Norris que en su momento cuando estaba arrancando con él en la formación, me ayudó para ponernos finos ahí y poder cerrar el lead. Así que nada, súper contento con eso. Excelente. O sea que a día de hoy, ¿cuántas estás gestionando? O sea, ¿cómo fue el antes y después en resultados? Perfecto. A día de hoy con la agencia de Medellín dejé de trabajar porque básicamente hubieron unos pequeños conflictos, pero nada, nada raro. Pero nada, yo antes de entrar con Norris serían 2 propiedades Ujú. y, o sea, 2 propiedades que tenían gestión y un rent to rent. Serían 3 en total. Ok. Después, bueno, tuve las 15 casi que tenía con Medellín, 16 con la de Recoleta y esas 3 más serían 19. No, Ah, 18, sí, 19, sí, 19. o sea, 19 pasaste en lo que es la consultoría como tal, pasaste de 2 3 a 17 18 19 más o menos. exactamente, sí, 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 sí. La verdad que me ayudó Norris un montón ahí en ese apalancamiento para poder conseguir esa sociedad, digamos, con la agencia de Medellín y para poder captar también la casa de Recoleta. Ok, bien, una locura, una locura. Sí, sí, no, terrible, terrible. La verdad que sí, fue un antes y un después, la verdad que sí. Y qué cambios sentís porque a ver, esos resultados llevan a cambios también en el día a día, en tu gestión, en tu vida, o sea, qué cambio notaste en tu vida en ese proceso como tal al ver esos resultados? O sea, eh, ¿qué fue lo primero que empezó a cambiar en tu día a día? Y lo primero que empezó a cambiar es que nada, tuve claramente otra rutina, porque como te digo, pasé de 3 propiedades a casi 20, entonces era mucho más trabajo, mucho más entrega, digamos, de uno mismo, ¿no? Y también obviamente la parte monetaria, que eso no es mucho menos, no es menos, porque la realidad es que, bueno, trabajando con 3 propiedades no es lo mismo que trabajar con casi 20, en sentido monetario, ¿no? Entonces también eso fue algo que cambió bastante y gracias a Dios a día de hoy puedo estar un poco más tranquilo con toda esa parte, la parte económica y demás.
Entonces, nada, esa fue una de las partes que más cambió. La parte del trabajo, digamos, tuve que entregar mucho más, aprender mucho más también. Tuve muchas dudas más también, obviamente, que las resolví con Norris porque me ayudaron siempre, como te digo. Y aparte de eso, la parte económica también mejoró, obviamente. A día de hoy sentís que estás viviendo quizás esa vida que uno por ahí busca, ¿no? Porque, a ver, muchas veces las personas lo que buscan es eso, el tema de la libertad. Y yo siempre hablo lo mismo, no solo la parte financiera, sino la libertad de tiempo. Sentís que este modelo de negocio actualmente, obviamente con trabajo, ¿no? Porque esto no es de la noche para la mañana, pero sentís que puedes vivir ese tipo de vida, ese estilo de vida que te permita tener ese equilibrio donde puedas tener un buen ingreso, pero también disfrutando lo que es el día a día, familia, amigos, tiempo. Totalmente, sí, la verdad que sí. De hecho, es a lo que yo apunté siempre, básicamente. Siempre apunto a eso, a poder tener, sí, como ese buen ingreso, como decís vos, pero al mismo tiempo poder disfrutarlo, ¿no? Porque de nada me sirve estar 20 horas encerrado, 15 horas, 12 horas en la computadora y no poder disfrutar de nada. Eh, pero sí, el poder tener ese equilibrio entre un buen ingreso y además poder disfrutarlo, nada, la verdad que es excelente y es básicamente el objetivo que siempre tuve. Y la verdad es que sí, de a poquito puedo ir cumpliéndolo. Obviamente estamos en el proceso todavía porque queda mucho camino. La idea es seguir escalando y seguir creciendo, pero sí, de a poquito se va pudiendo lograr todo eso. De hecho, hace poquito me fui de viaje a Estados Unidos y durante el viaje me llegaron reservas. O sea, básicamente el negocio sigue funcionando igual. Eso también es algo que mucha gente por ahí no lo entiende. Cuando están desde el lado de afuera no lo ven o piensan, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser? Pero la realidad es que sí, vos puedes estar viajando tranquilamente o disfrutando con amigos y el negocio puede seguir funcionando igual. Y de hecho, Total. pasó. Así que nada, cuando nada, estaba allá y también me di cuenta de eso, como que me cayó la ficha, dije, wow, qué locura. O sea, antes esto no, podía no voy a pasar ni a palo. Antes era imposible que yo esté así, digamos, disfrutando en un viaje o con amigos o lo que sea, y que sigan entrando reservas. Y ahora me pasó y la verdad que me puso muy contento. Claro, lo que uno busca, ¿no? También que siga funcionando en automático, que puedas estar en cualquier parte del mundo con el celular y la compu que siga laburándose, se siga trabajando, llegando a las reservas y vos gestionándolo de ahí, ¿no? Totalmente, sí. De hecho, fue siempre lo que busqué, como te digo, siempre. Desde que arranqué en el mundo digital, digamos, que como que me decía no querer tener más la vida de la típica carrera de la rata, fue cuando dije, no, o sea, yo quiero tener un negocio que pueda manejarlo tranquilamente desde cualquier lado, tener libertad, de poder disfrutar con mi familia, con mis amigos. Soy una persona que le gusta mucho estar con sus amigos, con su familia, disfrutar con tus seres queridos. Entonces, nada, ese siempre fue el objetivo. Y es el que va a ser siempre, creo yo. Total, total, total. Y lo último, Valen, vos desde tu experiencia personal, ¿no? En base a todo esto que venimos hablando, si le tuvieras que hablar a alguien que por ahí está en esa situación en la que vos estabas antes, ¿no? De ir probando, ir tanteando, querer como dar ese salto quizás un poco a lo desconocido, ¿no? Pero patear el tablero, como le Total. decimos, ¿no? ¿Vos qué le dirías, qué le aconsejarías a esa persona que está dudando en empezar en este mundo de Airbnb, que viste, tiene dudas, incertidumbre, que es súper común, es normal, es Obvio, válido, ¿no? total. Vos desde tu experiencia, desde tu perspectiva hoy teniendo la experiencia que tenés, ¿qué le dirías a esa persona? Y la realidad, lo primero que se me viene a la cabeza es que arriesguen que lo hagan con el miedo y todo. Porque de hecho yo cuando lo hice, esto es algo que no muchos saben, pero la plata que yo tenía por ahí ahorrada y demás era para mi primer auto. Yo tenía que comprar mi primer auto y decidí literalmente postergar ese sueño que tenía también, que es un sueño, mi primer auto, postergarlo para yo poder crear mi futuro. Para poder formarme, que básicamente es lo principal, porque me pasa mucho también eso, por ahí me encuentro con gente que no quiere invertir o no quiere formarse. Y la realidad es que si vos no te formás, esto es como cualquier cosa. O sea, vos tenés que primero estudiar, saber el negocio y después lanzarte al mercado para captar propiedades y tener ingresos y tener un buen negocio sólido. Si esto no lo haces vos y vos no te formás, no estudiás, la realidad es que te vas a chocar con la pared, porque llega un punto en el que hay información que no tenés, eh, cosas que no aprendiste y te pegas golpes, sinceramente. Entonces, básicamente para no extenderme es eso, arriesgarte. Yo con el miedo y todo incluso, o sea, no te digo que no tenía miedo, como te dije recién, tenía miedo porque no sabía, nunca sabes al 100% que si te dicen la verdad, si es un buen servicio o no. Con miedo y todo tenés que mandarte, tenés que arriesgarte, tenés que probar, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Tenés que arriesgarte en la vida para poder cumplir cosas. Yo creo que algo que siempre digo y finalmente como que confío y estoy con esa frase, es que detrás del miedo está el éxito. O sea, muchísimas veces vas a tener miedo en la vida en un montón de cosas, pero es cuestión de, nada, animarte igual, porque si no te animás nunca te quedas con la duda. Te quedas con la duda de qué podía haber sido, qué podía haber pasado. Entonces eso es algo que yo siempre
que tengo en cuenta y aprendí, y a día de hoy lo sigo aplicando. A día de hoy sigo teniendo miedo todavía en un montón de cosas, para un montón de inversiones, un montón de cosas del negocio o también de la vida personal, pero es eso, básicamente, tenés que arriesgarte porque si no te arriesgas no llegas a ningún lado. O sea, vos sentís que no solo fue el hecho de arriesgarte, sino que también esto que te proporcionó un cambio de vida también fue una transformación personal. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. De hecho, eh, nada, como decís vos, fue una transformación personal porque, nada, te cambia el estilo de vida, como decíamos recién. Esto, además del negocio, aprender cosas del negocio, también cambias mentalidad, que es, de hecho, creo yo firmemente que es lo fundamental y lo principal para tener un buen negocio sólido. Esto no va solamente de manejar Airbnb y saber analizar métricas o saber usar Price Labs. Tenés que realmente tener buena mentalidad, tenés que saber lo que haces y tenés que tener buenos hábitos, tenés que ser positivo. Siento que va totalmente de la mano una buena mentalidad con un buen negocio sólido. Si no tenés buena mentalidad, tampoco no llegas a ningún lado. Total, total. Bueno, Valen, por mi parte agradecerte por compartir tu perspectiva. Nos pone muy contentos también verte en la situación en la que estás. Y nada, gracias. La verdad, gracias por compartirlo. Sé que a mucha gente le va a servir esto, así que te agradecemos por este tiempo y bueno, a seguir metiéndole.